Este ejercicio de relaciones volumétrico-gravimétricas conlleva dos cuestiones por determinar. Nos van a dar información de un suelo y con eso obtener todas las propiedades índices. Ahora, diga así propiedades índices porque así lo dice el documento. Eso está sacado en una guía. Está mal dicho, es propiedades índice nada más, propiedades índice. Pero bueno, lo dejo así porque hay que tener cuidado con cómo se viene luego información, ¿no? de que se plasma en algún documento. Y además me dan información para que yo pueda clasificar al suelo según el sistema unificado de clasificación de suelos. Ahí dice que usando las ecuaciones de las pendientes. Eso más adelante veremos de qué se trata. Ahora, ¿qué información me están proporcionando? Densidad de sólidos, contenido de humedad, de un análisis granulométrico, porcentajes de arenas y finos, y de pruebas de límites de consistencia, límite líquido y límite plástico. Además, se hizo la prueba de laboratorio para determinar el peso específico o peso volumétrico natural, con el procedimiento de la brea y parafina, y usando el principio de Arquímedes. Muy bien, entonces vamos primero a determinar las propiedades índice del suelo. Para ello, como les había comentado, conocemos densidad de sólidos, conocemos contenido de humedad, así como información de esta prueba. La finalidad del video no es explicar tal cual la prueba de laboratorio, pero explicando el procedimiento se entiende qué es lo que realizamos. Esta es nuestra fórmula de peso volumétrico o peso específico. Peso de la muestra entre el volumen de la propia muestra. Como podemos observar, el simple hecho de colocar un suelo en una báscula, ya sé cuánto pesa. O sea, es muy rápido saber cuánto pesa el suelo. Eso no es el problema es el volumen. Porque el volumen, por la propia génesis del suelo, pues no genera figuras geométricas exactas en cuanto a su geometría para poder determinar muy bien su volumen. Entonces, con el principio de Arquímedes lo vamos a hacer. Por lo tanto, si voy a aplicar ese principio, tengo que sumergir al suelo en agua. Pero si lo hago tal cual, pues se va a disgregar, le va a entrar agua al suelo, o sea, se va a modificar sus condiciones. Entonces, tengo que protegerlo. ¿Con qué? Con una membrana líquida, bueno, que está en estado líquido y luego se endurece, hecha con brea y parafina, no propiamente pura parafina. La parafina muy rápido cambia su estado de líquido a sólido. Para alargar más su periodo de estado líquido, le agregamos la brea. ¿Sí? Entonces una mezcla de brea y parafina. Para finalidades de explicación, nada más le vamos a llamar parafina. Bueno, lo voy a cubrir al suelo con esta membrana que en un principio es líquida, luego se endurece. Pero debo de saber cuánta parafina le puse en peso. Conozco cuánto pesa la muestra y conozco cuánto pesa la muestra ya con la parafina. La resta me da cuánto pesa esa parafina. Pero no me interesa en peso, me interesa en volumen. Y entonces para cambiar de un peso a volumen necesito el peso específico. Nos dan como dato el peso específico de la mezcla de brea y parafina, 0.92 gramos por centímetro cúbico. De ahí despejamos el volumen. Recuerda que cualquier peso específico es peso entre volumen. Y obtengo cuánto volumen de parafina, son los 3.57 gramos. Y son 3.88 centímetros cúbicos. Ese dato más adelante lo vamos a emplear. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a determinar el volumen del cuerpo que se sumerge? Bueno, vean que tengo ahí el peso de la muestra con la parafina, 31.79 gramos. Pero si lo sumergimos en agua, queda flotando, bueno, queda dentro del agua, más que decir flotando, dentro del agua. Observo que pesa menos. ¿Por qué pesa menos? Porque hay un empuje que se está ejerciendo y la magnitud de ese empuje es equivalente al volumen del agua que desplaza el cuerpo que está sumergido. Si eso es válido, entonces cuánta agua se desplazó, pero no lo estoy midiendo en volumen, lo estoy midiendo en peso. El peso del agua que se desplazó es la resta de 31.79 menos 12.16, 19.63 gramos. Nuevamente, no me interesa en peso, me interesa en volumen. Entonces, ¿qué requiero conocer? El peso específico del agua.
que igual como cualquier peso específico es peso entre volumen, peso del agua entre el volumen propio del agua. Para las unidades que estamos manejando, 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, de ahí despejamos el volumen del agua y nos queda igual, 19.63. No quedarse con la idea de que el peso del agua es igual al volumen del agua, no, eso es por las unidades, solamente es por las unidades porque lo estoy dividiendo entre 1, por eso queda igual. Pero ese volumen de agua desplazada, el cuerpo que está ahí sumergido es el suelo más la parafina. Por eso necesité convertir el volumen, la parafina en peso, convertirla en volumen, porque ahora lo que voy a hacer es restársela a ese volumen 19.63 menos el de la parafina. Ahora sí, 15.75 centímetros cúbicos, ese sí es el volumen del suelo que estoy ensayando. Finalmente, conozco el peso de la muestra, conozco su volumen, por fin conozco el peso específico del suelo, 1.79 gramos por centímetro cúbico. Con esa información, ahora sí vamos a seguir haciendo nuestros propios cálculos. Y ya tengo esta información. Es importante ver, bueno, esta información de qué fórmulas provienen, y ahí están todas mis fórmulas. Y de aquí voy a sacar volúmenes y pesos. Hay dos maneras de hacerlo. Lo puedo hacer por correlaciones, es más rápido. Sin embargo, nos quedaríamos nada más con la cuestión de aplicar unas fórmulas y ya. Y yo creo que para que es un ejemplo didáctico, lo vamos a desarrollar haciendo consideraciones. Vamos a llegar al mismo resultado, pero se entiende más de dónde provienen los volúmenes y de dónde provienen los pesos. Observo en la ecuación que el peso de los sólidos se repite en dos de ellas. Por lo tanto, valdrá la pena hacer una consideración. Vamos a considerar que el peso de los sólidos fuera de 1 gramo. Puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser 1, 10, 15, 22, da el mismo resultado, porque todo va en una consecuencia de la demás información que vamos a ir obteniendo. Bueno, si eso lo hacemos válido, fuera de 1 gramo, entonces de densidad de sólidos puedo despejar el volumen de los sólidos. El peso específico del agua normalizada seguirá valiendo 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y ya tengo el volumen de sólidos. Muy bien, por otro lado, el peso de los sólidos también lo veo en la fórmula de continuo de humedad. Entonces de ahí despejo el peso del agua y ya lo tengo cuánto pesa el agua que tiene este suelo, 0.29 gramos. Y con la misma fórmula del peso específico del agua, puedo convertir ese peso de agua en volumen de agua. Vuelvo a repetir, no quiere decir que siempre el peso del agua es igual al volumen del agua. Depende en qué unidad está el peso específico del líquido. Muy bien, ya tengo volumen de sólidos, peso de sólidos, peso del agua, volumen del agua. Por otro lado, el suelo que yo coloco en una báscula y tiene humedad, ¿qué estoy pesando? Dos cosas, peso de sólidos y el peso propio del agua que ya trae el suelo. Por lo tanto, si ya los conozco, la sumatoria me va a dar el peso de la muestra de suelo. Y si conozco el peso de la muestra de suelo, de su peso específico ya puedo despejar el volumen. Y entonces ya puedo saber cuánto volumen es el suelo que estoy ahorita dándole solución. El volumen del suelo es 0.72 centímetros cúbicos. Ahora, en ese volumen, ¿quién está incluido? Bueno, el suelo no es un sólido. El suelo es una matriz de partículas sólidas y huecos que quedan entre ellas. Por lo tanto, el volumen que acabo de determinar, 0.72 centímetros cúbicos, está incluido los sólidos y los huecos, vacíos. Mal dicho, vacíos, porque luego decimos, un suelo, sus vacíos están llenos de agua. Está un poquito raro eso, pero bueno. De aquí ya conozco el volumen total del suelo y conozco el volumen de los sólidos. Por lo tanto, voy a despejar el volumen de vacíos. Y ya conozco el volumen de vacíos de este suelo. Y acá hay algo muy interesante con estos resultados. Viendo el volumen del agua y el volumen de vacíos. Observo que el volumen del agua es menor al volumen de vacíos. Es decir, el agua que tiene este suelo no llena todos sus huecos. Ahora sí, por fin puedo darme el gusto de decir
¿Cómo está el suelo? ¿Seco, parcialmente saturado o saturado? Pues como el agua tiene agua del suelo, no está seco. Pero esa agua no llena todos sus vacíos, entonces está parcialmente saturado. Estoy trabajando con un suelo parcialmente saturado. Bueno, entonces ahora sí ya tengo mucha información y puedo ahora sí obtener las propiedades índice correspondientes. Por ejemplo, oquedad, porosidad y grado de saturación. Del lado izquierdo tengo toda la información necesaria y aplicamos las correspondientes fórmulas y obtengo una oquedad de 0.85, una porosidad del 45.83% y obviamente es de esperarse que el grado de saturación sea menor al 100. Este suelo está saturado al 87.88%. Ahí estarían sus propiedades índice. Y quise agregar en este video qué pasa con los pesos específicos. Tengo un peso específico de 1.79 gramos sobre centímetro cúbico. Si a un suelo no le cambiamos su volumen, entonces cambiará su peso específico. ¿Por qué? Por cambios de humedad. El agua tiene una importancia muy grande en el suelo. Por lo tanto, tengo que ver qué pasa. Por ejemplo, si el suelo estuviera seco, bueno, le quitamos el agua y entonces este va a ser su peso específico. Observen que el volumen del suelo lo sigo conservando. Ese no lo cambio, el volumen total del suelo. Y es de 1.39 gramos sobre centímetro cúbico. Pero, ¿qué pasa si se llega a saturar? O sea, el agua llena todos sus huecos. Se debe de cumplir esta condición, que el volumen del agua sea igual al volumen de vacío. En nuestro caso, de 0.33 centímetros cúbicos. Si le entró más agua al suelo, el volumen total del suelo no cambia. Nada más le está entrando agua. Pero esa agua pesa. Entonces cambiemos el volumen del agua a peso de agua, con la fórmula del peso específico. Y tengo que esa agua pesa 0.33 gramos. Por lo tanto, cambia el peso específico del suelo en condición saturada. Vale ahora 1.85. Entonces vean que aquí ya tengo ya las fronteras. El mínimo 1.39, condición seca. El máximo 1.85, condición saturada. Cualquier otro peso específico estará entre ellos. Por ejemplo, el de nuestro ejercicio, 1.79. Por lo tanto, ¿cuántos pesos específicos tiene un suelo? N. Con un poco de agua que tenga el suelo, cambió su peso específico. Con un poco de aire que le queda a un suelo, cambia su peso específico. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que tienen el suelo, el no tener como tal un peso específico constante. Y claro, puedo hacerlo de otra forma. Si a un suelo lo comprimo o a un suelo lo disgrego, cambia también su peso específico, aunque no le cambiara su condición de humedad. ¿Sí? Entonces, esos son los detalles. Pues ahí estaría resuelta la primera parte de este ejercicio. Ya tenemos las propiedades índice y le incluí algunas cuestiones de pesos específicos. Ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación del suelo. Para ello, tengo esta información y voy a trabajar con esta información. Hay que interpretarla para poder trabajar el correspondiente clasificado del suelo. Tengo porcentaje de arenas, porcentaje de finos, límite líquido y límite plástico. Lo primero que tengo que ver es, bueno, ¿qué estoy clasificando? ¿Un suelo grueso o un suelo fino? Pues observo que el porcentaje de finos es mayor al 50%, entonces estoy clasificando un suelo fino. Por ese criterio me voy a guiar. Y para eso tengo los límites de consistencia. Y vamos a aplicar bueno, nada más recordar esto que es la carta de plasticidad. Ahí está. Con esta vamos a trabajar. Tenemos del lado izquierdo el índice de plasticidad y en la parte de abajo, bueno, no se alcanzó a ver el letrero, el límite líquido. Tengo una línea, la línea A, que es la frontera entre las arcillas y los limos. En la parte de arriba quedan las arcillas, en la parte de abajo quedan los limos. Y tengo otra línea vertical
que está exactamente a 50% del límite líquido, donde el lado izquierdo son de baja, ya sea plasticidad o compresibilidad, y del lado derecho de alta, ya sea plasticidad o compresibilidad. Normalmente hablamos de compresibilidad tanto en arcillas como en limos, ¿sí? Pero cuando hablamos de arcillas nos orientamos un poquito más al criterio de plasticidad, hablar de plasticidad, ¿sí? Pero no hay ningún problema en hablar de plasticidad o hablar de compresibilidad. No, en ese aspecto no hay ningún problema. Esa línea A tiene una pendiente, 0.73. Entonces, con el criterio de la pendiente, para no tener la necesidad de contar con esta gráfica, que también está limitada en cuanto a valores de, por ejemplo, límite líquido hasta 100, índice de plasticidad hasta 70, ¿sí? Entonces está el criterio de la pendiente, ahorita lo vamos a usar. Además hay otra línea, una línea U, con una pendiente de 0.90, que es una frontera en la cual lo que trata de indicar es que la mayoría de los suelos, o todos los suelos, casi todos los suelos, no rebasan esta línea. Es una frontera nada más, ¿sí? Una frontera indicativa. Lo más importante es la línea A, con pendiente de 0.73, y la línea B, que es la línea vertical, que pasa exactamente en 50% del límite líquido. Muy bien, entonces vamos a tomar como referencia esto de la carta de plasticidad. Por lo tanto, el índice de plasticidad es la diferencia del límite líquido menos el límite plástico, pero así como fórmula, pero en realidad lo que representa es el rango en el cual el suelo es plástico, en función de su contenido de humedad. Entonces tengo un IP de 10.31%. Muy bien, ya tengo un dato. Ahora sacamos la pendiente. Una pendiente es una relación de catetos. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Viendo esa línea inclinada A, el cateto opuesto es el índice de plasticidad y el cateto adyacente el límite líquido. Pero observen que no arranca en 0, arranca en 20. Por eso es límite líquido menos 20. Y haciendo cálculos, me sale una pendiente de 0.458. ¿Con cuál la voy a comparar? Con la que le corresponde a la línea A, que de 0.73, y veo que salió menor, por lo tanto es de esperarse que se trata de un limo. El suelo queda localizado abajo de la línea A. Ahora, ¿qué pasa con su límite líquido? Su límite líquido es de 42.50%, menor al 50%. Queda ubicado del lado izquierdo de la línea B, la que pasa en el 50%. Entonces de baja, como estamos hablando de limo, baja compresibilidad. Así lo podemos manejar. Ahí en la tabla pueden ver que dice suelos orgánicos o inorgánicos. No tengo tanta, en este ejercicio no tenemos esa información si tiene o no tiene materia orgánica, ¿verdad? No lo vamos a meter en ese detalle. Bueno, entonces finalmente combinamos los dos resultados y nos dice entonces que ese suelo lo podemos clasificar como un limo de baja compresibilidad. Ahí estaría clasificado ya nuestro suelo con el criterio del SUX. Lo que se recomienda es más con la pendiente para no estar limitados a emplear exclusivamente la carta de plasticidad. Así estaría resuelto este ejercicio.